máximo de libertad posible para todos. Sabiendo una cosa, no hay nada más difícil de resolver en la historia, y hay muy pocos ejemplos, de estados, de países que sean capaces de articular un pluralismo de naciones, de nacionalismos y de regionalismos, bien sea basado en la raza, en la cultura, en la religión, etcétera, etcétera. Es muy difícil de organizar. Y los ejemplos más recientes se han roto. A diferencia de los ejemplos más recientes, yo me río mucho cuando se pone el ejemplo de Checoslovaquia, con perdón, y me río mucho cuando se pone el ejemplo de la Europa del Este, porque claro, son fenómenos recientes, mientras que el proceso histórico español, pues por lo menos, si consideramos la fecha histórica razonable, pues empieza allá por el siglo XV-XVI. Un momento, que todos sin intervenir. A ver, Beiras había pedido la palabra antes y Amado Díaz. Al hilo de las últimas palabras tuyas, Rafael, eso significa que cuanto más siglos de opresión, en el sentido de no poder ejercer sus derechos nacionales, lleva un pueblo, menos derecho tiene a ejercerlo. Es genial. Claro, sí, con una cosa muy reciente es comprensible. Claro. Yugoslavia, como es un estado creado en este siglo, pues es muy comprensible. Pero si Galicia lleva desde el siglo XV... y aún así sigue existiendo como algo que tiene una coherencia interna, entonces no, porque fijaos, llevamos 5 siglos, ¿qué sentido tiene después de 5 siglos venir ahí? Pero mira una cosa. ¿Galicia cuándo ha reclamado el derecho de autodeterminación? ¿Cuándo lo ha reclamado Galicia? Pues mira, Rosalía de Castro lo reclamaba en el siglo XIX. Eso es una persona, eso no son los gallegos. Rosalía es un producto de una sociedad, pero, y es la conciencia crítica de un pueblo en una fase histórica. Pero dejemos eso. Bueno, perdona, lo que quiero decir es... La historia, si empezásemos a afinar en materia histórica, veríamos que esto de España, claro, bueno, quizá en el siglo XVIII a ver, se puede hablar que se nos va a terminar el tiempo del programa y yo quiero que hable los monarca. A ver, lo mismo se unía con los Países Bajos o con el Reino de Nápoles. Pero la historia se extiende hasta la prehistoria también. Por cierto, Trías, Américo Castro escribió un precioso ensayo que se titulaba Español, palabra extranjera, es provenzal. Hasta ese punto, lo de España es una cosa tan así. Pero el derecho de autodeterminación, claro que está por encima de cualquier constitución, está antes. Claro. Porque es un derecho colectivo. Es decir, la democracia... es una libertad de pensamiento, es un la hecho. libertad Es una opinión religiosa. Pero vamos a ver, cuando se... La verdad es que no se ejerce. Perdona. Los bretones no lo dejan ejercer. Bueno, no los dejan. Yo constato. Yo no valoro, yo constato que no es una posición de fuerza, no de derecho político. Yo creo que los bretones están oprimidos. Podemos en el córner acabar Beiras que ya veis que no soy el único que interrumpe. Pero el derecho de libre determinación política está en el pensamiento de la izquierda. Está en Lenin, por ejemplo. Bien, de acuerdo. O sea, cuidado. Todo de ayer. Pero todo de ayer. Sí, de ayer, sí. Pero de ayer. Es decir, no de antes de ayer o de antes de ayer. Y de hoy. Y de Lituania, de Letonia, de Estonia, de Eslovaquia y de Eslovenia. A ver si... Insisto en que no soy el único que interrumpe. Cuando las cosas llegan a los puntos claves, quién más, quién menos, naturalmente siente la necesidad de interrumpir. Pero lo que quiero decir es que, ¿qué significa libre determinación? Significa que, por ejemplo, en Galicia, el 40% de la población activa es labriega. Y resulta que le están decapitando el sector ganadero, que es básico para su existencia, sin que ellos puedan ejercer políticamente como colectivo, dentro de este pueblo, los derechos que podrían ejercer si tuviese un aparato de Estado propio. Significa que todo lo que es la fuerza de trabajo marinera que está en una flota pesquera industrial, que era la tercera del planeta o la cuarta del planeta, hace todavía 15 años, se encuentra con que entre el Estado español y la Comunidad Económica Europea se reparten las 200 millas de cada sitio como quieran y ellos tienen que estar a expensas de lo que decidan en Bruselas o en Madrid para una cosa. Y son intereses graves y vitales de miles de habitantes de un país. Eso es la libre determinación, la autodeterminación. No es un concepto abstracto, ni es una disquisición de juristas, y no es, desde luego, un texto rígido, literal, de una Constitución. Si una Constitución no acepta el derecho a autodeterminación, no lo asume como principio, hay un déficit democrático brutal en esa Constitución, producto de una coyuntura, la transición, en vez de la ruptura democrática. Claro. Si hubiese habido la ruptura democrática sería distinto. Pero yo no voy a volver a la historia, simplemente digo, lo que no se puede afirmar es que porque una Constitución no recoge un derecho que es fundamental como el derecho de la libertad del individuo, del ciudadano libre en la Revolución Francesa,
y el derecho del colectivo de ciudadanos, que es un pueblo, en documentos posteriores, porque no es solo por el problema de descolonización, en absoluto. Y Trías te mencionaba la Constitución americana, en una versión determinada. En el pensamiento marxista está en otra óptica distinta, como es evidente. Por lo tanto, eso podríamos estar discutiendo siglos, pero a mí lo que me importa es que implica cosas materiales y cosas culturales muy importantes, y esos son los derechos por los que se lucha. Y por eso el nacionalismo tiene siempre, cuando es un nacionalismo y no un chauvinismo, no se hace desde un Estado, sino que se hace para conseguir tu propia expresión política y tus propios instrumentos de autogobierno, propiamente dicho, tiene unos componentes libertarios clarísimos y no en absoluto tiene nada que ver con ninguna actitud imperialista. Pequeñas observaciones mesuradas. Porque yo no sé esto del nacionalismo, ¿por qué lleva a esta crispación? Porque siempre fue un problema en el Estado español y está por resolver. Ahí está por resolver las cuestiones nacionales en el Estado español. Y se nos está diciendo que están resueltas por la Constitución, cuando no es verdad. Hay una fórmula que puede ser aceptable, pero no está resuelto el problema. Yo niego que esté crispado el problema en la España real. Repito, Amando de Miguel. Amando de Miguel. Repito, Amando de Miguel. Mi consejo al político en ejercicio es que o consiguen la mayoría absoluta o aquí no hay nada que hacer, ustedes verán. Segunda cuestión, ya que ha sacado efectivamente lo del país checo y el país eslovaco. Aquí se está presentando como una especie de utopía paradisíaca y es una de las operaciones más lastimosas que se han podido dar. Los checos están encantados de haber dado la independencia a los eslovacos porque esto es una nación, efectivamente es una nación. Es una nación un poco compleja, porque tienen 1 millón de húngaros dentro, que a ver qué hacen con el 1 millón de húngaros ahora, que son como los valencianos, salvando las distancias, en la hipotética Cataluña independiente que ellos quieren. Inexistente. Pero por eso digo que el modelo de un país eslovaco, con minorías sojuzgadas ahora por los eslovacos, una economía subvencionada por los checos, porque los verdaderamente avanzados son los checos. Los eslovacos tienen las ensidesas, es un país lleno de ensidesas, que no saben qué hacer con tanta ensidesa y tanta mina, que es una especie de... ¿Cuándo has estado en Eslovaquia? He estado últimamente... No hace falta ser César para entender a César. A ver, ¿cuándo has estado en Eslovaquia? Porque no hace en Eslovaquia hace poco. Bueno, no, hombre... Pero es que está diseñando un panorama que no es verdad. No quiere decir nada. Yo he estado muchísimo en Checoslovaquia. No, yo digo ahora en Eslovaquia. Hace muy poco también, tengo muchos amigos allí. Y sé menos de Checoslovaquia, sé menos que de Checoslovaquia que Kulov, eso no tiene nada que ver. Amando, por favor, Amando, a ver si consigo que termine Amando. A ver, venga, pero puedo que están ustedes pasándose a los espectadores. Soy una persona culta y puedo opinar sobre... está en Polonia, buena parte. Vamos a ver. ¿Qué pregunta? ¿Has estado allí? Tampoco estuve en la guerra de secesión y puedo hablar. A ver, vamos a ver, Amando, venga. Que digo que eso no es un modelo de verdad, que habrá que buscar otros modelos. Quizá el modelo de Irlanda, el modelo de Finlandia, otros modelos que efectivamente han sido exitosos en Europa. Pero lo que está ocurriendo en la Europa del Este ahora, por favor, no lo mencionen, porque es un horror, de verdad, es un horror lo que es eso. Pues muy bien le parecía. Y lo siento por ellos, de verdad. Muy bien le parecía a la clase política española lo que estaba ocurriendo. A mí me gustaría que se planteara de otra forma, de una manera más civilizada, como se suele plantear en Europa occidental, que no en vano somos de Europa occidental. No miremos demasiado a la Europa oriental, que está muy lejos. Por favor. Y reitero mi consejo, hagan ustedes lo que puedan por sacar la mayoría absoluta, porque si no me parece que va a ser muy difícil gobernar esto. Bien, ¿me toca a mí? No, les voy a decir, pasan de las 2:30. Teníamos que acabar ya. Es el turno de los espectadores. Si yo ahora les consiento seguir a ustedes, los espectadores se van a cabrear conmigo y con ustedes. Y con ustedes. 30 segundos. Es que 30 segundos cada uno se multiplican siempre. Es el turno de los espectadores. Es que si no nos cortan, con toda la razón, además en esta casa, nos cortan porque tenemos un tiempo limitado. Vamos con los espectadores, por favor, y no aprovechen cada pregunta para sacar cosas anteriores. Respondan a las preguntas de los espectadores, que son sus oyentes. Además, los espectadores, muchos de ellos serán adversarios suyos, otros serán a favor, en fin, más bien adversarios, porque la única selección que hacemos es que las preguntas no les sean favorables, sencillamente.
por una razón, porque si no dicen, no, es que estaba preparada esa pregunta para que se quedase bien el caballero y tal. Procuramos seleccionar desfavorables, pero para todos igual también, esto es verdad. Adelante, José Luis Merino, vamos con las preguntas de los espectadores. Buenas noches. Una pequeña corrección, que acabas de decir que pasan de las 2:30, pasa casi una hora. De las 3:30. Las 3:30. En Canarias. En Canarias era así. Por eso lo digo, para que no parezca siempre rápido. para que no parezca que es que lo hemos grabado Que hace no una están hora. aquí, pero han sido invitados. Quede constancia de que han sido... Bueno, adelante, José Luis, venga. Ya Sí, efectivamente han sido invitados y como otros muchos que también, como los vascos y demás, que han llamado también quejándose. Lo digo porque supongo que seguro que tienes preguntas de vascos o de canarios o de andaluces, bueno, que sepan que han sido invitados los líderes del Partido Nacionalista Vasco, de Euskadiko Ezkerra, de partidos nacionalistas canarios, de partidos andalucistas, etcétera, y han rechazado su comparecencia. De modo que quéjense ustedes a sus líderes, no a mí, que ellos han sido invitados y no han querido estar. Adelante, José Luis. Preguntas hay muchas, como bien apuntabas, y en fin, en general críticas para los interlocutores, sobre todo para el señor Colom, como ya ha pasado en otros programas. Por ejemplo, muchísimas que pudieran entrar en la genérica esta de qué pasará con los que quieran seguir siendo españoles para un supuesto hipotético de independencia. Y he seleccionado sobre todo dos que hechas por catalanes. Una dice, sabía que no a todos los catalanes nos gusta el catalán, es más, a algunas personas nos parece incluso hortera. Y otra, también de otro catalán, dice esto, dice, si el 55%, plantea esta hipótesis, si el 55% de los ciudadanos le votaran, pero un 45% prefirieran quedarse en España, ¿cómo resolvería el problema? ¿Daría el derecho de autodeterminación a los españoles de Cataluña? Bueno, yo pienso que la primera pregunta no merece ni tan solo respuesta, por tanto paso de esta. Yo diría que por poco pertinente, ¿no? Y poco respetuosa hacia nuestra lengua y hacia nuestro país. En cuanto a la segunda pregunta, sí que pienso que es importante, aunque pueda estar hecha con una cierta mala intención. Seguro. Pero yo pienso que es importante, por eso me gustaría responderla. Yo lo he dicho al principio, si hay una mayoría un día de al menos 68 diputados en el Parlamento de Cataluña, que es la mayoría absoluta, que quieran la independencia, con legitimidad plantearíamos nuestra propia legalidad, sorteando la Constitución española dentro de lo que es el Estado de Derecho internacional y dentro de lo que es el respeto al derecho a la autodeterminación de un pueblo. Y segunda parte, automáticamente yo pienso que sería muy importante, es que no creo que moralmente nadie se atreviera pues, a plantear este hecho de declaración unilateral de independencia, sino al mismo tiempo recurrir inmediatamente a un referéndum o plebiscito popular para conseguir que realmente hubiera un apoyo, si es que existiera, mayoritario. Si se ha dado esta mayoría, seguramente habría un apoyo mucho más masivo a un sí o a un no hacia la independencia. ¿Por qué? Porque simplemente la independencia de Cataluña representaría el sí, pues un mayor bienestar, mayor calidad de vida, en definitiva, ventajas para todos los ciudadanos que vivimos en Cataluña. Hablemos el catalán o no hablen el catalán, se sientan muy catalanes o del todo o no se sientan tan catalanes, sean de origen de toda la vida de Cataluña o, y en esto soy consciente de ello, sean de origen pues, de Extremadura o de Andalucía, de Galicia, hay 300.000 gallegos en Cataluña de origen, o de Castilla, pero que hoy ya son nuevos catalanes, sobre todo sus hijos y sus nietos. Es un poco aquel símil de los New Americans y New Canadians, ¿no? Los nuevos catalanes incorporados a un proceso voluntario. A partir de aquí, yo estoy convencido que una mayoría de población, en esta hipótesis, podría aceptarlo. ¿Qué pasaría con aquellos ciudadanos que no lo aceptaran? Pues bueno, ¿qué pasa con los que ahora, que estamos en minoría, no aceptamos esta situación? La acatamos democráticamente. ¿Qué tendrían que hacer estos ciudadanos en un Estado de Derecho? Acatarla democráticamente y, en todo caso, procurar ganar pues, en otras elecciones consecutivas. Punto. Perfectamente, además atendido lo que se preguntaba exactamente, que es lo bueno de las preguntas y las respuestas. Adelante con otra. Sí, en la misma línea preguntan a don Juan Trías, dentro de esta pregunta que prácticamente es la misma, si permitirían los nacionalistas en general dentro de sus territorios otros estados independientes. Concretamente, otra pregunta que es, ¿cuál es, como él habló de la autodeterminación, cuál es el límite, si lo hay, de personas para la autodeterminación?
Claro, este es un problema un poco complejo, que no se puede... el límite de la autodeterminación sería una comunidad que tenga pues una cierta entidad y la verdad es que si planteamos la cuestión prácticamente y no teóricamente, ningún pueblo se plantea, en un pueblo en el sentido no de pueblo sino de pueblecito, pues no se plantea el derecho de autodeterminación. Estamos comprobando que los que plantean el derecho de autodeterminación son comunidades consolidadas o con un cierto grado de consolidación. Otro problema es en el seno de una comunidad, y el caso por ejemplo de Bosnia, pues cómo se articula el derecho de autodeterminación con la existencia de importantes minorías étnicas. Bueno, yo creo que en lo que yo defiendo, que es... O de ninguna mayoría consolidada realmente. Que es una nación entendida como comunidad de ciudadanos que admite un pluralismo cultural, es compatible, pues en fin, el ejercicio del derecho a la autodeterminación por una comunidad consolidada y que se siente pueblo, con el respeto a unas minorías significativas dentro de ese territorio. Otra pregunta. Señor Arias Salgado, usted que está tan satisfecho de la política autonómica que defendía la UCD cuando era ministro, ¿qué opina de las declaraciones del conde de Barcelona cuando dijo que veía a España mal y algo desgarrada y con su unidad amenazada? Bueno, pues una opinión digna de ser escuchada, como todas las opiniones que pertenecen a personas sensatas y respetables, en todo caso, como todas las opiniones. Pero yo creo que los españoles debemos hacer un ejercicio de serena reflexión y cambiar, o por lo menos iniciar un proceso de cambio, sobre la forma en que tradicionalmente hemos visto a España. A nosotros nos han educado en una determinada manera de contemplar a España, pero precisamente en esa España, pues por muchas razones no ha funcionado casi nunca la libertad y la democracia. Estamos en una fase histórica en la que por primera vez parece que se ha estabilizado un régimen democrático y de libertades y por tanto aflora y emerge la realidad de España tal y como es. La obligación del político es recoger esa realidad de España tal y como es y organizarla de la mejor manera posible. Pero los problemas reales no los podemos suprimir por decreto. España es un país que tiene una realidad plural y de lo que se trata es ver cómo organizamos la convivencia de esa realidad plural. Esa es la misión del político. A sabiendas de que hay problemas que no tienen solución inmediata ni a corto plazo. Son problemas, como decía Ortega, con los que se convive y al convivir con ellos, pues se trata de enfocarlos pacíficamente. Los teóricos de la democracia distinguen dos modelos de democracia. La modelo anglosajón, democracia mayoritaria, en que la mitad más uno de los votos decide todo y legitima todas las decisiones. Pero en algunos países europeos que tienen grietas o quiebras, por razones de religión, por razones de raza, por razones de orígenes culturales distintos, funciona un modelo que los politicólogos llaman democracia consociacional. Una democracia que determinadas cuestiones no las basa en el principio mayoritario, de la mitad más uno de los votos, sino que busca el acuerdo, porque son cuestiones, como la religión, que no se pueden decidir por mayoría. Pues nosotros históricamente en España tenemos un cierto problema de esa naturaleza, en la que aplicar mecánicamente el principio mayoritario puede dar unos resultados catastróficos. Por el contrario, el hacer un esfuerzo por todas las partes, buscando un cierto consenso de convivencia en un marco democrático que respete identidades básicas y que permita el ejercicio de libertades básicas, es el esfuerzo que nos permitirá hacer de España un país en el que se pueda vivir pacíficamente y en libertad. Yo creo que esa es la misión del político. Después hay gente que pueda ver con preocupación esta realidad, y eso es perfectamente respetable. Y al haber mucha gente con esa preocupación, los que nos dedicamos a la política deberemos intentar recoger esas opiniones y continuar construyendo todos los días un marco de convivencia estable que respete esa diversidad y que respete esa realidad, porque si queremos aplastar y borrar la realidad, necesitamos acudir a la coacción, y cuando se empieza a acudir a la coacción en la fuerza en términos reales, se terminó la convivencia, o por lo menos la convivencia en libertad. Otra pregunta. Para don Amando de Miguel, un espectador le pregunta
una cosa que afirma, dice, ¿por qué todos los fascismos son nacionalistas? Y hay otra pregunta que dice que si se puede explicar la contradicción que supone que los partidos nacionalistas sean demócratas y también racistas. En efecto, alguien hablaba antes de que hay tal variedad de nacionalismos que en efecto cabe un nacionalismo españolista, como yo decía, caben nacionalismos racistas hasta el extremo, como los de África del Sur o los de Hitler o Mussolini, y caben nacionalismos independentistas como en el tercer mundo, que son claramente pues, de la extrema izquierda. Yo creo que lo del nacionalismo así en principio no unifica mucho, pero sí entiendo que un fascista pueda ser nacionalista en la medida en que ambos ponen por delante el criterio de los intereses del sitio donde viven o donde han nacido, que me parece muy legítimo, pero lo que pasa es que ese no es el único criterio para medir la vida y los problemas. Hay que contar con él, desde luego, y a uno le tira siempre el sitio donde ha nacido, o el sitio donde vive, o la patria, que es el lugar de los padres, claro que le tira, pero anteponer eso por encima de cualquier otra consideración puede llevar, pues eso, a guerras imperialistas o a expansionismos fascistas, o puede llevar a sufrimiento. Yo siempre, se ha aludido poco a sufrimiento aquí, pero yo creo que es la palabra clave para el entendimiento de estos problemas, que se solucione con el mínimo sufrimiento posible, porque si se crea más sufrimiento no hemos hecho nada. Bastante violencia y bastante sufrimiento hay en el mundo como para que para que demos dosis todavía más fuertes. Yo creo que la vida española ha sido convulsa, la historia española ha sido convulsa y ojalá no lo sea más. Por lo menos ahora estamos hablando tranquilamente y me parece que la generación nuestra y la que viene detrás todavía más puede hablar de todas estas cosas sin enervarse demasiado. Quizá todavía nuestra generación, o por lo menos en la mía, la gente se enerva un poco, pero ya en las siguientes generaciones se habla con más calma y con más tranquilidad, con más sosiego, con más ¿no? Sosiego, diríamos en español. Pues eso es lo que se necesita, que todas estas, no sé, disquisiciones y que sean verbales, que sean de opinión, que se respeten las opiniones y que no asomen imperialismos, imposiciones, violencias, sufrimiento, en fin, que nadie tenga que ser expulsado, que nadie tenga que ser preterido por el uso de su lengua, que nadie tenga que sufrir por ser parte de una cultura. Y yo creo que los españoles hemos avanzado mucho, francamente, en los últimos 20 años, pero aún nos falta un poco más. Yo todavía no me imagino a don Ángel de presidente de la República de Cataluña. Todo llegará, todo llegará. Otra pregunta. Para el señor Colom, precisamente, que como decía antes es el que más preguntas ha recibido, dice un espectador, según usted es demócrata y pacifista, ¿por qué la mayoría de sus compañeros de partido han realizado atentados? ¿Cómo es que en Barcelona se le ve relacionado con bandas como MDT o con gente del PSAN, grupos totalmente violentos? Yo pienso que la persona que ha formulado esta pregunta no sabe de lo que habla, porque si yo creo que hay una cosa clara, no solamente en mi trayectoria personal, sino en la de nuestro partido y todos mis compañeros de partido, es que precisamente, y creo que es algo que me imagino que el conjunto de la convivencia y la estabilidad democrática en el Estado español agradece y respeta, es lo que ha hecho nuestro partido en Cataluña. Hemos acabado con la violencia, que era muy pequeña, pero que había, y ya no existe. Y hay, en estos momentos, efectivamente, en nuestro partido se han incorporado aquellos que en su momento pensaban en la quimera de la violencia, ¿no? Que lo dejaron a raíz de nuestras peticiones y nuestro esfuerzo, que han apostado por la vía pacífica y democrática, que han afirmado, como afirmamos y como procuro afirmar cada vez, y nunca será suficiente, que no hay ningún ideal, por más noble que sea, en nuestro contexto, estoy convencido, que valga un acto de violencia, jamás. Y por lo tanto, relaciones con estos nombres que he dicho que no sé ni quiénes son, pues no los tenemos. Esquerra Republicana es tercera fuerza política en el Parlamento de Cataluña,
somos la segunda fuerza política en 1/3 de los municipios de Cataluña, por encima del Partido Socialista. Somos el segundo partido implantado en más de 600 municipios del país. Vamos creciendo a este nivel desde una estricta posición democrática, todos, sin excepción. No hay cabida en el proyecto por la independencia de Cataluña a una sola persona que quiera romper la convivencia. Yo estoy de acuerdo con Amando de Miguel en todo lo que has dicho en tu última parte de intervención, en buscar, y pienso que es positivo, incluso este debate es muy positivo hoy. Otros se han hecho, pero pienso que es, Balvin, enhorabuena porque has conseguido un debate enormemente positivo y tranquilo sobre un tema que continúa muchas veces siendo tabú. Y hoy lo hemos dicho, no todo, pero mucho, desde una tranquilidad, a veces interrumpiéndonos un poco y pedimos todo respeto, todos perdón por esto, ¿no? Desde una cierta pasión en un momento dado, pero ya ves, con una tranquilidad de saber que el diálogo y la convivencia y la democracia son elementos bases, incluso para personas que, como yo, y considero que una parte importante de nuestro país, no somos españoles, pero venimos aquí, hablamos esta lengua. Antes una de las preguntas insultaba mi lengua. Yo tengo un profundo cariño hacia la lengua española, un profundo cariño. Esta es mi respuesta a esta posición. Sí, la verdad es que ninguno de los que están aquí nos ha pedido hablar en su lengua, cosa que yo les agradezco porque así, sobre todo por un problema de mecánica de la producción. También sabemos hablar el español, no tan bien como los españoles, pero lo hablo bastante bien. Incluso... Sí, que sí. He hecho progresos últimamente. ¿No? Y no dice el de qué, que es una cosa muy catalana, ¿eh? Eso es verdad. Lo decía Cervantes. Pero es también, una traducción del catalán normalmente. Lo decía Cervantes, José Luis. ¿El de qué también? El de que lo tenía Cervantes. ¿Ah, sí? Qué manía, por Dios. Eso no es de Serra, hombre. No es de Serra, no, es catalán porque se traduce clásico, es directamente. clásico. Cervantes lo decía. Bueno, pues entonces... Muy bien. Amanda se queda con esto también, ¿eh? Otra pregunta. Perdón por volver al señor Colom, por terminar la cuestión de la violencia, porque hay varias preguntas también desde la violencia contraria. Por ejemplo, no sé si tal vez estas mismas estén contestadas con su anterior intervención. Si es Colom que puede responder, está encantado. Si es consciente de que muchos españoles no contemplarían una transición pacífica a la independencia de Cataluña, y qué le parecería Barcelona convertida en Sarajevo con la ONU en sus calles y el ejército español bombardeándola. Esto seguramente son personas con mentes calenturientas, porque yo estoy absolutamente convencido, y le digo sinceramente, igual alguien podrá pensar, Àngel Colom es muy inocente, ¿no?, en sus pretensiones de futuro, pero yo estoy convencido, de verdad, que este diálogo lo demuestra, que en los últimos años, en el conjunto del Estado español, se está avanzando, se está consolidando la democracia, que no está consolidada del todo, ni mucho menos, que hay brotes de intolerancia y tal, pero que poco a poco, y en esto siempre encontraréis, o siempre se encontrará a la gente que quiera la independencia de Cataluña, ¿no?, se encontrará en el deseo de una armonización democrática, de una reestructuración del conjunto del Estado español y en sintonía con el conjunto europeo, con la reestructuración europea. Yo estoy de verdad convencido que cuando se dé esta mayoría, que será gradual y dentro de unos años, no será inmediatamente, ¿no?, seguramente, en Cataluña o en Galicia o en el País Vasco, por la vía democrática y pacífica, yo estoy convencido del buen sentido común de los ciudadanos españoles y sobre todo de sus políticos. No tendría que fiarme mucho de los políticos españoles porque a lo largo de la historia de España pues más bien han reaccionado siempre fatal a los intentos de afirmación de nuestras naciones que no son españolas. Pero a ver, ya que llevamos una tradición en estos últimos años... Vayamos a la pregunta. No, vale, ya que llevamos una tradición en estos últimos años, digamos, de estabilidad democrática, yo estoy convencido que dentro de la Europa occidental, de la Comunidad Europea, nunca jamás un hecho democrático será atacado por un hecho de fuerza. Cuando el hecho democrático de la independencia de Cataluña se dé, ni la Comunidad Europea ni nadie en la comunidad internacional, y espero que los demócratas españoles tampoco, van a apoyar un acto violento o antidemocrático
hacia nuestra posición estrictamente democrática. O sea que son mentes calenturientas los que pueden pensar estas estupideces, ¿no? Otra pregunta, José Luis. Para el señor González Lizondo, aunque ya han tratado esta cuestión de las relaciones o de la posible unión de países catalanes y la Comunidad de Valencia, etcétera, hay una pregunta genérica, dice, en caso de conseguir la independencia de Valencia, si sería para formar parte de la nación catalana, que creo que ya la han respondido a lo largo del debate. Pero hay esta otra curiosa, que dice, ¿qué pasaría, una hipótesis singular, qué pasaría si en vez de que Cataluña absorba o absorbiera al país valenciano, este absorbiera a Cataluña y todo se llamara país valenciano? ¿Lo aceptarían los catalanes nacionalistas? Bueno, yo desde luego tengo una cosa muy clara. Jamás, por lo menos la gente que pertenecemos a Unión Valenciana y que además estamos creando una nación equilibrada, que queremos trabajar, que queremos que se nos respete, que estamos aportando un 12% a todo lo que recibe el Estado, cosecha el Estado por impuestos, y que solamente se nos revierte un 4%, por ejemplo, de todo lo que se invierte en materia de infraestructuras. Que ahí hay una Comunidad Económica Europea que nos ha machacado en una entrada en la que hemos pagado una factura importantísima. Ahí hay una industria, ahí hay toda una serie de características especiales que poco a poco se nos van eliminando. Y con todo y con esto, lo que he afirmado ya antes, que no somos partidarios de una independencia por parte de la nación valenciana. Creemos en un federalismo integrado dentro del Estado español y, por supuesto, además de que no existen, además de que es un chiste, pero completo, el poder hablar de países catalanes, eso es un chiste, eso no existe. Igual que antes se me ha acusado y se me ha dicho que digo barbaridades, pues creo que no puede haber barbaridad más barbaridad que llegar a creerse una mentira. Entonces, por lo tanto, como no existe, ni tan siquiera podemos pensar ni en integrarnos, ni en que nos integren, porque sencillamente una quimera, un mesianismo solo es eso, quimera o mesianismo, no es nada más. Otra pregunta, José Luis. Señor Beiras, desde sus planteamientos marxistas, ¿cómo explica que allí donde el marxismo se ha institucionalizado, se haya arrasado con los nacionalismos? Bueno, un planteamiento marxista no es más que una posición intelectual para el conocimiento de la realidad, para su análisis y para guiar metodológicamente una acción sobre esa realidad. Y una cosa es eso y otra es regímenes políticos concretos, y esto es de Catón, no debería ser necesario tener que explicarlo en una sesión como esta. Pero en todo caso, lo que sí está claro es que la primera vez que en lo que hoy se llama CEI, que parece un centro de estudios empresariales... ¿Institucionales? Sí, institucionales. O idiotas. Después del zarismo, del imperio zarista, de la autocracia y la teocracia zarista, la primera vez que aquello acabó y que se rompió, se constituyó una federación de repúblicas socialistas soviéticas que además esa constitución reconocía, es así, el derecho de autodeterminación. Y digo esto yo, que nunca he estado en ningún partido comunista, nunca he militado en el comunismo, pero que soy marxista porque soy una persona inteligente. Y porque soy una persona inteligente con una absorción del pensamiento de izquierda. Y el pensamiento de izquierda, desde hace un siglo y medio casi, es medularmente pensamiento marxista y cualquier otra cosa son epifenómenos. Esto permite analizar mejor la realidad y da lugar, por ejemplo, a que una formación política que no es toda ella marxista, como es el Bloque Nacionalista Galego, que además ni siquiera es un partido, que es un frente muy especial, un conglomerado relativamente especial, pero que está funcionando, pues que de todas maneras tiene dirigentes como yo, tiene fuerzas políticas dentro que son marxistas, como la Unión do Pobo Galego, pues que sea la fuerza política que en Galicia, la única que ha logrado en el campo de un planteamiento nacionalista, pues subir como la espuma, como está subiendo ahora, tener la capacidad de penetración social que tiene, lograr que hubiese
potenciar políticamente que hubiese en Galicia un sindicalismo obrero nacionalista que no existe comparativamente en ninguna de las otras naciones del Estado, ni siquiera en Euskadi, y no digamos en Cataluña, lo sabe muy bien Ángel Coulomb, y no es en demérito de los catalanes, pero que es un hecho de que el nacionalismo de izquierda en Galicia tiene una base social, porque es la que padece más la carencia de aquello que reivindica el nacionalismo. Y que todo esto, además, haya dado lugar a que el BNG en este momento tenga el pronóstico electoral de que en las próximas elecciones, si se celebrasen ahora, tendría diputados en las Cortes Españolas, y que el BNG, si fuesen elecciones ahora, pasaría de los 12 diputados sobre 75 tiene el Parlamento gallego, y además que sería una clave para una cosa muy importante que con marxismo o sin marxismo, desde un nacionalismo progresista, para Galicia es muy importante, acabar con la peste fraga, es decir, que no fuese alternativa de gobierno. Si eso todo parece poco y parece entonces muy complicado que siendo marxista y pensando en marxista se pueda hacer lo que acabo de decir, pues es un problema de quien tiene esa confusión mental. Todo cuarto, perdona, solo una postilla. Yo soy una persona muy especial y desde luego nunca me fío por las modas. Y sobre todo, me huele muy mal cuando se pone de moda que algo está muy bien, o cuando se pone de moda que algo está periclitado y muerto. Parece que ahora está muerto el marxismo. Bueno, pues sí, tal vez por eso yo soy más marxista que nunca en el sentido propio de la palabra, por lo tanto, mucho más capaz de dialéctica y mucho más capaz de análisis de la realidad y actuación congruente con esa realidad. Yo sé que Beiras es una persona especial, efectivamente, que no se guía por las modas. Pero iba a preguntar, esto es un paréntesis, espero que no sea una frivolidad, pero ha dicho, soy una persona inteligente y por eso soy marxista. Claro, en izquierda. En izquierda. Yo no concibo... Se puede ser persona inteligente de derecha y no ser marxista. Sí, por supuesto. Es que entonces, si es de derecha no puede ser marxista. Aunque aprendieron mucho del marxismo y lo aplican muchas veces mejor que muchas formaciones de izquierda. Eso es cierto, ¿eh? El poder social aplicó mucho mejor el marxismo José Luis, que ciertas formaciones. Vamos con las tres últimas porque son las 4 de la mañana A propósito de la cita que ha hecho el señor Beiras del señor Fraga, había esta pregunta para el señor Arias Salgado que dice si podría explicar él la administración única que pide Fraga y si esto sería un despilfarro para el país o un ahorro. Verá, el concepto de administración única, tal y como ha quedado en la ponencia que se ha aprobado en el reciente Congreso del Partido Popular, tiene un objetivo que se puede resumir de la siguiente manera. Primero, determinar cuál es la administración responsable prestadora del servicio. Es decir, el ciudadano tiene derecho a saber dónde ha de imputar la responsabilidad ante 4 administraciones públicas que pueden operar sobre una misma realidad. ¿Quién tiene la responsabilidad principal? Si es la administración central, si es la autonómica, si es la provincial o si es la local. Ese es el primer objetivo. Y tiene un segundo objetivo. Como consecuencia de la rapidez con que se ha realizado el proceso de transferencias desde la administración central para constituir las administraciones autonómicas, hay tareas que se duplican por parte de las administraciones públicas, se duplican, realizan la misma función, la administración central y la administración autonómica. La propuesta pretende, a través del examen pormenorizado casuístico, función por función y servicio por servicio, ver dónde efectivamente se produce una duplicidad innecesaria de administraciones públicas, por tanto una duplicidad no constitucional, una duplicidad que no tiene nada que ver con la existencia requerida por la Constitución de competencias compartidas en unas cosas y competencias concurrentes en otras. De hecho, hay ahora en las comunidades autónomas actividades sobre las que concurren innecesariamente 2 administraciones públicas, la central y la autonómica. Y eso exige un examen casuístico, como digo, y pormenorizado. Y finalmente, la propuesta tiene una tercera característica. No se trata de una decisión que pueda realizar un partido político. Es una decisión que, por realizarse mediante ley orgánica de transferencias y aprobada por mayoría absoluta, por tanto, en las Cortes españolas, requiere un doble consenso. Requiere el consenso de las comunidades autónomas, que naturalmente van a recibir la transferencia de aquella tarea o de aquella actividad que tiene una duplicidad administrativa, por una parte. Como las comunidades autónomas estarán previsiblemente regidas por partidos políticos distintos, para establecer alguna norma de carácter general se requerirá lógicamente el consentimiento de las comunidades autónomas de una parte. Y de otro lado,
La ponencia establece como criterio político necesario para continuar el perfeccionamiento del Estado autonómico y también para realizar este concepto de administración única, el consenso. El Estado de las Autonomías, desde el proceso constituyente, se ha realizado mediante consenso, con un breve paréntesis que afecta al Estatuto de Andalucía y al Estatuto de Galicia, con resultados negativos en ambos casos porque creó conflictos innecesarios. Desde ese mismo momento, todo el proceso autonómico se ha desarrollado siempre por consenso de los principales partidos políticos. Están los pactos de Leopoldo Calvo Sotelo con Felipe González y los más recientes del gobierno González con el Partido Popular. Por tanto, todo lo que vaya a suponer en el futuro perfeccionamiento del Estado de las Autonomías, desde esta perspectiva de la administración única, como de cualquier otra perspectiva que se pueda plantear, habrá necesariamente de requerir el consenso. Última pregunta. ¿Habrá algún me acabo de enterar, porque haremos... con Fraga no se enteró. Haremos algún programa además sobre administración única, yo creo que merece la pena. ¿Me has dicho Última pregunta. ¿Última o penúltima? Penúltima, venga. No, es que cuando dijiste 3 solo pasó una, ¿eh? No, pasaron 2, una Beiras y otra... No. ¿No? Pues penúltima. Penúltima. Para el señor Trías, de un catalán de Madrid, dice, si no existiera o hubiera existido el centralismo político o económico, ¿estaríamos hablando ahora de nacionalismo en España? Seguramente no, claro. Esa es de sencilla respuesta. Otra pregunta. Sí, la última para don Armando de Miguel, para el que hay muchas sobre la lengua en Cataluña y en fin, pero es que hay estas que creo que para el final es lo más, porque son bastantes. De uno dice, mi abuelo es catalán, mi mujer gallega, yo nací en Toledo, resido en Madrid, tengo un hijo gallego, una hija madrileña, ¿dónde me encuadro yo? Y otro de Sevilla dice, si los demás son vascos, catalanes, gallegos, valencianos, ¿de qué nacionalidad soy yo? ¿Español? Bueno, yo creo que el verbo que hay que emplear es el de Ortega, que no es convivir, como decía don Rafael, sino conllevar, como él sabe muy bien. Es un verbo precioso que Ortega acuñó casi para esto y que me parece que solo se utiliza para esto. Es decir, ante todo este puzzle, yo creo que el verbo conllevar es muy bueno. Es decir, bueno, con una cierta resignación. ¿Por qué no? Porque el problema es insoluble. ¿A qué nos vamos a engañar? Como todos los problemas cualitativos, culturales, religiosos, todo lo que no se puede ceder una cantidad. Los problemas de salarios, esos son fáciles de ceder, porque cedes hasta aquí y el otro hasta allá, las compras de empresas, las ventas de empresas, todo eso se arregla. Ahora, los problemas de lenguas, de banderas, de identidades, de religión, todo eso es, por eso antes decía Rafael, que hay lo que se tiene que hacer es el otro, es sentarse a dialogar pausadamente, sosegadamente y procurando conllevar el problema. Yo creo que este sería el verbo que hay que rescatar. Como ven, se acabó. Colón, yo quería ver más tiempo, pero llevamos 3 horas de debate y podría ser interminable, yo lo sé, pero como hay más, de hecho, Colón ha estado aquí ya 3 veces. 3 veces esta con esta. No está mal. No creo que tenga tantos programas donde le dejen decir lo que le parezca. No, realmente, si me permites, tengo que decirlo, es el espacio más abierto que he encontrado en cuanto a debate y te felicito por esto. Bueno, muchas de gracias. verdad. Iberia es la primera, en otra estuvo más presente, como le ha dicho, pero ya estará más. Hubo otros nacionalistas que también estuvieron en este programa. Yo sabía que era un problema espinoso y por lo tanto sabía que estoy seguro que ustedes en sus casas en este momento están discutiendo sobre el asunto y que toman partido también pasional, porque precisamente por lo que dice Armando, que son problemas difícilmente, por lo menos resolubles, si no irresolubles, difícilmente resolubles desde el punto, en el diálogo, pero como él dice, también yo ahí sí me identifico con él. Cuanto menos sufrimiento mejor. Vamos a ver cómo se arreglan las cosas, que por lo visto no están tan arregladas como todos esperábamos. No sé si creíamos, pero esperábamos. Gracias por su participación. La próxima semana vamos a hablar de algo que nos trae, son problemas cotidianos, que nos trae a mal traer a todos los españoles, nacionalistas o no, independentistas o no, a todos los que estamos en este Estado de Derecho, pendientes, porque forma parte de la vida cotidiana y dura también, y de la del sufrimiento, que es la de las listas de espera. De modo que con el título La paciente espera del paciente
hablaremos el próximo viernes. Muchas gracias a todos ustedes y muy buenas noches.